Era noviembre. El frío se colaba por las ventanas del departamento, a pesar de que vivíamos en un noveno piso, en un edificio gris que dominaba una esquina del centro de la ciudad. Desde ahí se veían los tejados llenos de musgo y las luces de las calles brillaban apenas por encima de la niebla que siempre se levantaba a esa hora. La ciudad en otoño era un contraste de colores apagados y vibrantes. Los árboles perdían sus hojas y las aceras se llenaban de charcos. Eran días cortos y noches demasiado largas, donde el frío parecía pegarse a la piel, tan pesado que se quedaba ahí, aún dentro de casa. Nuestra casa estaba decorada con tonos neutros, con un gusto casi minimalista que Amelia siempre había defendido como si fuera una especie de arte sagrado. Las paredes eran blancas y frías como ella. A veces sentía que nuestro espacio era demasiado pulcro, casi desprovisto de calidez, como si no dejara lugar para ninguna mancha, ningún error. Los muebles eran modernos, todo en orden, hasta el más mínimo detalle, como si la idea de un hogar fuese solo una imagen a seguir. Amelia estaba sentada frente a mí, con el rostro iluminado apenas por la lámpara colgante que proyectaba sombras sobre la mesa de roble oscuro. Era una mujer de ojos profundos, de cabello castaño, elegante y calculadora en sus movimientos. A pesar de los años juntos, había algo en ella que nunca logré descifrar del todo, como si siempre hubiera mantenido una parte de sí en secreto. Y ahora lo entendía mejor que nunca. El reloj en la pared marcaba las 8. Era una noche cualquiera, una noche que en cualquier otro contexto hubiera pasado desapercibida, pero esa vez tenía una carga distinta. Amelia y yo habíamos cenado en silencio, con el ruido de los coches en la avenida rompiendo la quietud de fondo. El olor del guiso que había preparado se había desvanecido, dejando en el aire solo el aroma seco del vino tinto que ella apenas había tocado. Roberto, dijo, rompiendo el silencio, mientras su voz se perdía en el aire frío de la sala. Sus palabras se sentían cortantes, casi quirúrgicas. Me miró pero con una expresión vacía como si la culpa la hubiera desgastado hasta el punto de dejarla insensible. No sé cómo decir esto sin destruirlo todo, pero he estado con Julián. Mi mente se nubló al escuchar su confesión, y de alguna forma, las palabras parecieron perder sentido. Julián, mi mejor amigo. Era absurdo. La imagen de él se formó de inmediato en mi cabeza. Su sonrisa franca, la confianza inquebrantable con la que siempre lo había mirado. Recordé su casa, su acogedora sala llena de plantas, su cocina donde Clara, su esposa, preparaba cenas improvisadas cada vez que pasábamos por ahí sin avisar. La casa de Julián y Clara tenía otro aire, muy distinto al nuestro. Era más acogedora, más cálida, siempre con un aroma a café recién molido o a pan horneado. La luz en su salón era cálida, y el color mostaza de las paredes hacía que todo pareciera un refugio en medio de la ciudad, un espacio donde los problemas se disipaban. Clara, con su risa suave y su paciencia infinita, le daba a aquel lugar una esencia que siempre me había hecho sentir en paz. Pero todo eso parecía ahora una burla, una escena falsa que ocultaba el verdadero alcance de la traición. No era solo mi esposa quien me había fallado, sino también Julián, el hombre en quien siempre había confiado ciegamente. La idea de la venganza apareció como un destello en mi mente, un pensamiento oscuro que se encendió y que, en algún rincón de mi corazón, supo encontrar terreno fértil. Las horas que siguieron a la confesión de Amelia fueron largas y ásperas, como arrastrar los pies por un suelo de vidrio roto. Su rostro, tenso y apagado, se volvió una figura borrosa en mi mente. Recuerdo que apenas escuché sus explicaciones entrecortadas, sus palabras llenas de arrepentimiento o culpa, o lo que fuera aquello que intentaba expresar. En esos momentos, algo en mí se había endurecido, como si una parte de mi pecho se hubiese convertido en piedra. No dije mucho, solo asentí, tratando de disimular la marea de emociones que me golpeaba, y con la calma de un cirujano le dije que estaba dispuesto a perdonarla. Amelia lloró y me abrazó, pero para mí ese abrazo fue vacío.
Solo me quedaba sostener la máscara de la comprensión, de ese perdón hipócrita que estaba muy lejos de sentir. En la superficie mi cara mostraba algo parecido a la serenidad, y le dije palabras que ni siquiera creía. Vamos a superarlo, dije en un susurro, como si estuviera narrando un cuento. Pero en realidad mi mente estaba en otro lugar. En el fondo de mi mente comenzaba a germinar un plan, algo tan calculado y oscuro que apenas podía reconocerme. Pasaron algunos días en silencio, donde Amelia trataba de hacerme sentir que las cosas podrían mejorar. Yo respondía con frases cortas y sonrisas forzadas, mientras el peso de la traición quedaba suspendido entre nosotros, llenando cada rincón de nuestra casa con un aire frío e incómodo. Sin embargo, cada paso que daba en el camino de esa aparente reconciliación era para mí un paso más cerca de lo que en verdad planeaba. Una venganza sutil, calculada, donde las piezas caerían en su lugar sin que nadie sospechara. Y entonces llegó Clara. Era sábado y la noche se deslizaba suavemente en un bar del centro, un sitio discreto y oscuro, donde el ruido de las conversaciones y el brillo de las luces veladas creaban una atmósfera de secreto. Fue ahí donde encontré a Clara. La había invitado a encontrarnos en ese lugar bajo la excusa de hablar sobre Julián, haciéndole creer que necesitaba su apoyo para entender y perdonar a Amelia. Cuando Clara llegó, envuelta en un abrigo de lana gris, se veía frágil y distante, pero con una elegancia natural que siempre había tenido. Sus ojos, de un color entre el verde y el marrón, parecían más oscuros que nunca bajo la penumbra del bar. Llevaba el cabello suelto, cayendo sobre sus hombros, y había una tristeza en su mirada que no intentaba disimular. Nos sentamos en una esquina apartada, en una mesa junto a una ventana empañada, donde podíamos ver las luces parpadeantes de la calle. Gracias por venir, Clara, le dije, mirándola a los ojos, tratando de mostrar la mayor empatía posible. Sabía que la confianza sería el primer paso para hacerla parte de mi plan, aunque en el fondo no tenía ningún interés en superar la traición. Mi interés era mucho más oscuro. Ella suspiró entrelazando las manos sobre la mesa, y con voz apenas audible me dijo, no podía negarme, Roberto. Quiero entender, quiero intentar comprender qué está pasando. Julián y yo, él también está, ¿cómo decirlo? Está como ausente. Es como si, después de todo, ni siquiera hubiera quedado un nosotros. Entonces empecé a hablar. Le conté lo que Amelia me había confesado, cómo me había destrozado el saberlo, y Clara asintió, compartiendo su propio dolor. Era como si ambos estuviéramos frente a un espejo, viendo las ruinas de nuestras vidas reflejadas en el otro. En ese momento entendí que Clara era el punto débil de Julián, la parte que él no sería capaz de sacrificar. Fue ahí donde decidí que la haría parte de mi plan, y la mejor forma de hacerlo era establecer un vínculo sólido y cercano. Empezamos a vernos en secreto, bajo el pretexto de sanar juntos. La invité a caminar por el parque que quedaba cerca de su casa, a pasear en silencio entre las hojas muertas que cubrían el suelo. Cada encuentro era una mezcla de empatía y de una tensión creciente. Aunque nunca cruzábamos los límites, había en nuestras miradas una complicidad, algo no dicho que flotaba en el aire. Nos reíamos en silencio y compartíamos largas charlas, donde nuestras historias se entrelazaban y la compañía de Clara se volvía cada vez más adictiva. Con el tiempo, esos encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Nos encontrábamos en cafés pequeños, apartados, lugares donde nadie nos reconocería. Hablábamos de cosas triviales y de cosas profundas, de lo que nos gustaba y lo que nos sería, y poco a poco fui descubriendo a Clara más allá de la esposa de Julián. Era una mujer profunda, con una sensibilidad única, que compartía conmigo sus sueños y sus frustraciones. Me confesaba, a media voz, lo que deseaba para su vida, y cada vez más la sentía como alguien cercano. Había algo intensamente cautivador en ella, en la forma en que me miraba, como si realmente le importara. Me escuchaba sin interrumpir, con una atención absoluta,
algo que hacía años no sentía. Y yo respondía, como un actor en su papel, mostrando una ternura que en el fondo era solo parte de mi plan. Me acerqué a ella con palabras y miradas que construían un puente invisible entre ambos, y Clara lo cruzaba sin dudar. En una de esas tardes frías de diciembre, nos encontramos en el parque una vez más, rodeados de árboles desnudos y caminos cubiertos de hojas secas. Hacía frío, y sin pensarlo, ella entrelazó su brazo con el mío, en un gesto tan natural que ambos nos quedamos en silencio. Gracias por esto, Roberto, me dijo finalmente con la voz temblorosa. De algún modo, todo esto me ha hecho sentir menos sola. La miré y vi en sus ojos una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que casi me hizo dudar de lo que hacía. Pero el odio era una llama constante, y el plan ahora era demasiado real para detenerlo. La había acercado a mí, había sembrado la semilla de la confianza. Aquel invierno, Clara y yo cruzamos finalmente la línea. Habían pasado semanas de encuentros furtivos, miradas cada vez más intensas y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Fue una tarde fría de enero, en un pequeño departamento que alquilé exclusivamente para esos encuentros, donde la distancia entre ambos dejó de existir. Clara se entregó a mí con una mezcla de pasión y tristeza, como si supiera que lo que hacíamos estaba mal, pero al mismo tiempo inevitable. Mis caricias eran calculadas, precisas, cada gesto cuidadosamente medido, aunque sentía algo inesperado que nunca había previsto. Algo en su cercanía me afectaba profundamente, casi tanto como el odio hacia Julián. Clara y yo seguimos viéndonos en secreto durante meses, y cada encuentro alimentaba tanto mi deseo como mi propósito. Pasó el tiempo y pronto supe que ella estaba embarazada. La noticia me sorprendió y me golpeó con más fuerza de lo que había esperado. En mi plan original, el embarazo era una idea vaga, una posibilidad para vengarme, pero verla a ella, con la mano sobre su vientre, hablando con una ilusión inocente sobre su familia con Julián, me hizo ver el peso de lo que había hecho. Aunque Clara nunca supo la verdad, yo cargué con la certeza de que el hijo que llevaba en su vientre no era de su marido, sino mío, fruto de ese acto silencioso de venganza que había planeado desde el principio. Julián, completamente ajeno a la verdad, se mostraba eufórico con la noticia. Recuerdo las llamadas en las que me contaba con emoción que, después de años de matrimonio, por fin sería padre. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo una satisfacción oscura cada vez que mencionaba a su hijo. Verlo construir ilusiones sobre un futuro que en realidad no le pertenecía era una satisfacción sutil y retorcida que alimentaba el rencor que había sentido por tanto tiempo. Años después, el tiempo avanzó como una corriente constante y arrasadora. Cada uno siguió su vida. Amelia y yo continuamos juntos, en una relación fría pero funcional, donde los silencios se hicieron costumbre. Clara y Julián criaron a ese niño, Matías, como si fuera suyo. Durante esas décadas asistí a reuniones familiares, cumpleaños, cenas, y siempre vi a Matías creciendo con esa misma mirada profunda que, en secreto, reconocía como mía. Nunca dije nada. Guardé la verdad como un arma afilada, reservada para un momento incierto que, en algún rincón de mi mente, sabía que llegaría. Pasaron 25 años desde aquella tarde en el departamento. Matías se había convertido en un hombre, sin sospechar jamás la verdad de su origen. Julián lo miraba con el orgullo que solo un padre siente. Sin embargo, en sus gestos, en su manera de hablar, en sus gestos, veía reflejada una parte de mí. Esa fue mi venganza, larga y silenciosa, oculta bajo los gestos de una vida cotidiana. Hasta que finalmente llegó el día. Era una tarde de otoño cuando Julián apareció en la puerta de mi casa. No habíamos hablado mucho en los últimos años. La vida había hecho lo suyo, y cada uno había seguido caminos diferentes, como si, poco a poco, se hubiera desvanecido la relación que un día tuvimos. Me sorprendió verlo ahí, de pie, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. «Necesito hablar contigo, Roberto»,
dijo con una voz apenas audible. Lo invité a entrar, aunque en mi interior sabía que el momento que había esperado estaba a punto de suceder. Nos sentamos en la sala, en ese mismo sillón donde alguna vez, años atrás, Amelia y yo habíamos hablado de su infidelidad. El círculo parecía estar cerrándose. Hay algo que necesitas saber, Julián, le dije con una calma que lo hizo fruncir el ceño. Me miró sin comprender, pero sin poder ocultar un atisbo de preocupación. Matías. Matías no es tu hijo. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Julián me miraba fijamente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. En sus ojos pasaron una mezcla de confusión, incredulidad y, finalmente, comprensión. Su rostro se endureció y pude ver cómo la ira comenzaba a formarse en sus facciones. La verdad, esa verdad que había guardado durante tanto tiempo, le golpeó como una bofetada. Y entonces, todo lo que sentí fue un vacío absoluto, como si el odio que me había sostenido durante tantos años se desvaneciera en un instante. ¿Cómo? Balbuceó, sin encontrar las palabras para expresar el torbellino de emociones que lo estaba consumiendo. Yo no respondí. Dejé que el peso de la revelación hiciera lo suyo, que esa verdad lo hiriera tanto como él me había herido a mí. Julián se levantó lentamente, con una expresión de pérdida absoluta, como si el mundo que había construido a lo largo de esos años se desmoronara frente a sus ojos. Nunca pensé que pudieras, murmuró, con un tono que mezclaba odio y tristeza. No intenté explicarme, no busqué justificar lo que había hecho. Julián salió de mi casa sin decir nada más, y aquel fue el último recuerdo que tuve de él. Se separó de Clara y desapareció de la vida de todos nosotros sin dejar rastro. Durante meses nadie supo dónde estaba. Su familia no volvió a oír de él, y Clara, destrozada, jamás logró recomponer su vida por completo. Años después, de tanto en tanto, me llegaban noticias de Matías. Lo veía esporádicamente, y aunque nunca le revelé la verdad, siempre había en mi mente esa certeza silenciosa de que en su sangre corría una parte de mí. Lo miraba y me veía a mí mismo, en otra vida, en otra realidad. Finalmente entendí que mi venganza, al final, fue solo una herida abierta que dejó cicatrices en todos, incluyéndome a mí.